directiva del Congreso. Existe todavía una discusión, José Chevasco nos va a ofrecer su punto de vista enterado, ex oficial mayor del Congreso, respecto a si estos congresistas, 4 suspendidos por faltas éticas, pueden o no participar en la sesión en la que se va a elegir al nuevo presidente del Congreso. Heriberto Benítez dice: yo sí puedo. Y se ha pedido una definición, por ejemplo, a la presidencia del Parlamento que ejerce todavía la señora Ana María Solórzano, ¿no? Conversábamos más temprano con Rosa Mavila y ella nos decía que no cabía otra interpretación que la de si un congresista está suspendido para participar en las comisiones, en el trabajo cotidiano, tampoco puede, o también está suspendido en todo caso, para las votaciones, ¿no? Mira, justamente he recurrido nuevamente a mi herramienta, al reglamento, porque ese tema estaba viniendo. Esos 4 votos pueden decidir la próxima mesa directiva. Y he encontrado algo apropiado, casualmente, para que la aplicación del reglamento, en este caso, no permita la participación de los congresistas suspendidos, como el caso del señor Benítez. El artículo 52 del reglamento dice lo siguiente sobre el quórum de las sesiones. El quórum, dice el reglamento, está constituido por la mitad más 1 de los congresistas hábiles. Correcto. ¿Y quiénes son los congresistas hábiles? Sí. No se considera para el cómputo con parlamentarios hábiles en el quórum los parlamentarios con licencia aprobada por el Consejo Directivo, que no es el caso, los parlamentarios no incorporados, que tampoco es el caso, y los parlamentarios suspendidos. Y el artículo 52, cuando habla del quórum de las sesiones, no distingue el tipo de sesión. O sea, puede ser una sesión plenaria o puede ser, como en este caso de la elección de mesa directiva, una sesión de junta preparatoria. Consiguientemente, ya el artículo 52 prevé que aquellos parlamentarios que están suspendidos no pueden participar en el quórum y por consiguiente no pueden formar parte de la sesión y consiguientemente no pueden votar. Esta es la interpretación que yo hago y creo que es, y el Parlamento debe hacer la consulta, si gustan, a la Comisión de Constitución por parte del presidente del Congreso, para esta aplicación estricta de lo que establece el reglamento y evitar algún tipo de incidente el día de la elección, que es el 26 de julio. Juan Carlos, ¿tú le ves ese ánimo de evitar incidentes y aclarar situaciones en detrimento de, más bien, el número de votos que pueda conseguir al oficialismo a la señora Ana María Solórzano? No, lamentablemente no, porque justamente han impedido pues que se voten las sanciones a estos congresistas por el número del quórum, ¿no? Y además es patética esta posición indigna, ¿no? Esa posición del señor Benítez, congresista de la mafia de Orellana, que está tratando de, o sea, poniendo su nombre y permitir, o sea, poniéndose él como un instrumento, es un congresista bomba, ¿no? O sea, lo que él quiere es entrar y reventar la sesión, ¿no? Es pues lamentable, penoso, pero ya se le permitió, demuestra ser una persona sin honra, ¿no? Sin honor, ¿no? Pero, bueno, eso depende en todo caso de si participa o no, si se le deja entrar o no, de la presidenta del Congreso. Sí, yo creo que acá la explicación que hace Pepe Chevasco es clarísima, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que forman parte del quórum para cualquier sesión del Congreso? Creo que ante eso ya no hay ninguna discusión que hacer y la interpretación, no caben pues interpretaciones frente a lo que dice estrictamente el reglamento, ¿no? O sea, no hay cómo interpretar qué cosa es uno suspendido o uno no suspendido, ¿no? Esto nos lleva al tema de los incidentes, escándalos y líos del Congreso. Todo lo cual, como ustedes saben muy bien, mejor que nosotros, incide en la baja aprobación de ese poder del Estado. Pero que es una baja aprobación ya histórica. Histórica, pero además... Oiga, y en el Poder Judicial también. Pero que sucede en todos los congresos, ¿no? También. Sí, pero hay un tema de todos los países. De todos los países. Hablamos de precandidatos para la presidencia del Congreso para esta legislatura. Es verdad. Pero ningún precandidato ha manifestado algún tipo de propuesta para mejorar esa imagen. Para mejorar. Nadie está hablando sobre si va... Porque quizás el problema, Pepe, es otro. Te he escuchado decir esto hace días. El problema es el problema del poder. Claro.
O sea, este Parlamento lo que está diciendo, esta lista de oposición de Iberico lo que está diciendo es: vamos a poner control a los excesos de cierto poder sin control que está haciéndole daño a la democracia peruana. Y entonces ese sí es un plan. No será un plan para maquillar al Parlamento, pero es un plan para rescatar a la democracia peruana. Pero hay que decir las cosas. O sea, la población lo que quiere son mensajes claros. Tú y yo podemos interpretar ¿qué va a significar eso? Pero la población precisa otro tipo de lenguaje y sería conveniente que los precandidatos hablen en forma clara. Es cierto, el equilibrio de poderes, es cierto, hay que evitar el exceso con el cual se ha venido trabajando el gobierno durante estos 4 años desde la presidencia del Congreso. Pero también es cierto de que la población precisa de un lenguaje diferente para que entiendan que no solamente es el ansia de poder interno de algunos congresistas en presidir y formar parte de una mesa directiva, sino también en el fondo de mejorar el funcionamiento de nuestro primer poder del Estado. Acá tenemos, para refrescar nada más, correcto, la última encuesta de CPI es: aprobación del Congreso de la República, desaprueba 85,1%, aprueba 11%, no sabe, no opina 3,9%. Ahora, desgraciadamente, este es el problema institucional del Perú. Gestión del Poder Judicial, desaprueba 86,2%, aprueba 10,6%, no sabe, no opina 3,2%. Ministerio Público, desaprueba 79,1%, aprueba 15,4%, no sabe, no opina 5,5%. La Policía Nacional sale algo mejor parada, porque desaprueba solo, entre comillas, el 57,2%, aprueba un enorme, entre comillas, 39,9%, no sabe, no opina 2,9%. Quien gana a todos es la Fuerza Armada, por eso es abrumador la cantidad de gente que pide que la Fuerza Armada vaya a cumplir funciones de orden público. Aprueba 64,4%, desaprueba 25,9%, no sabe, no opina 9,7%. Y la pregunta de si cree usted que la Fuerza Armada debe estar en la calle para controlar la delincuencia es respondida casi a niveles de más del 80% por la población. Dato que me parece que es interesante que ustedes nos den alguna luz. Hay una serie de cosas lógicamente correctas que son minoritarias y que la mayoría de la población no las quiere, y que pertenecen al debate de una minoría ilustrada, de técnicos, de blanquiñosos física o mentalmente, que no son populares. Lo acabamos de ver con la última encuesta también sobre la iglesia y sobre el aborto y todo eso. Son debates exquisitos. Y eso está pasando. La Fuerza Armada, la mayoría quiere que vaya a la calle, hombre. No sé cómo vean esto. Juan Carlos, sí, José. Sí, son temas efectivamente donde se debe hacer docencia, ¿no? Donde para eso son los políticos. El político debe ser un líder y un líder debe hacer no solamente expresar posiciones. Nuestros políticos se han acostumbrado al debate mediático que requiere de una frase feliz y 30 segundos en RPP y ya está, ¿no es cierto? Entonces, lo que falta son los debates de fondo y que los políticos hagan docencia, que lideren a sus representados, que les expliquen qué cosa es lo que se trata. La verdad es que también la ciudadanía responde, en el caso de la seguridad ciudadana, ante la ineficiencia del Estado y de los políticos en resolver los problemas. O sea, es evidente que la policía, que tiene, digamos, cierto reconocimiento, requiere mayor presupuesto, mayor número de efectivos, que el Poder Judicial sentencia a los que están siendo capturados y que finalmente las cárceles sean cárceles y no sean pues centros de operaciones de la delincuencia. Entonces, si esas 4 cosas no se cumplen, la gente va a buscar algún tipo de solución alterna, porque lo que quiere es seguridad, ¿no? No quiere que se cumplan el proceso, ¿no? Y ese es uno de los temas que supongo, y todo el mundo... Es vital esto. Y todos identifican como uno de los factores que está jugando en contra de la aprobación de la gestión del presidente. Pero no el único, sino también imaginamos, y eso es fácil de leer también, las investigaciones, o en todo caso las revelaciones respecto a las finanzas de la corrupción. Hablan de la encuesta, habla de corrupción. Es terrible, ¿no? Y el presidente disparó durísimo contra la comisión. Y eso más bien me parece que va a jugarle en contra.
¿Qué hacer con un presidente que tiene entre 10 y 15%, 19 dice CPI, de aceptación a un año todavía de que deje Palacio de Gobierno, Pepe? Es quizás si tuviese la respuesta estuviera en otro país. Pero ¿habría subido o qué? Consejero presidencial. Imagínate, para poder subir al 10%, un 10%... Está al borde del dígito y eso es peligroso. Imagínate, se pierde la sensación de gobernabilidad, se pierde la sensación de autoridad. Tenemos un presidente que la percepción ciudadana lo tiene como una persona corrupta, es más del 70%, veíamos las cifras, ¿no, Juan Carlos? Casi 70% que lo percibe como corrupto junto con su esposa, que hace algunos años eran vistos distintos, pero que nuevamente la población interpreta, llegan al poder para enriquecerse. En resumen, eso es lo que la población siente. Y es peor cuando tú llegas al poder con la banderita de que yo no, ellos sí son los corruptos, yo no, yo vengo a hacer la diferencia. Así es. Entonces, lo que Juan Carlos hablaba bien ahora y decía que hacer docencia política, lo que han hecho nuestros gobernantes, si se quiere la interpretación de las cifras, es hacer lo contrario. Sí. Indocencia política, digamos, por ponerle alguna frase, es indecencia política. Bueno, y que eso mella totalmente a la clase política en general, y mella en general, como bien has hecho notar, querido Chema, con las cifras, a todos los que dirigen el Estado. A todo el Estado. A todos, porque la población pone en un solo saco al congresista, jueces, fiscales, ministros, etcétera. Quiero dar el dato sobre si las Fuerzas Armadas deben participar o no. De CPI, el gobierno debería sacar a la Fuerza Armada a la calle para controlar la delincuencia en nuestro país. En total del Perú urbano dice que sí, el 78,9%. En Lima Metropolitana dice que sí, el 78,8%. Y el interior, llamado interior del país, 79%. Es decir, casi 80% de la gente te dice que por favor... Y los que están en contra están bordeando el 20%. Se imagina la seguridad, además del tema de las armas y del orden interno, tiene que ver con aquellas localidades donde viven en cerros, en Lima sí, nomás, señor, donde no hay luz eléctrica por las noches, se acrecenta la violación, por ejemplo, en esos casos, y el robo. Entonces, al no haber electricidad, no haber custodia policial, la población necesita el orden. Y si no lo toma por sus propias manos, como existen lugares donde la población toma por sus propias manos el tema de la seguridad ante el robo y las violaciones de niñas, etcétera, busca, en este caso a las Fuerzas Armadas, el referente más inmediato de que al menos la figura de alguien con autoridad esté transitando por las calles, sobre todo las más alejadas de la ciudad. Hoy también el comercio, por ejemplo, saca un estudio importante sobre el tema de la densidad. Mi distrito, Santa Anita, por cada 2.700 habitantes hay un policía. Y eso no puede ser. Impresionante, ¿no? Y mientras tanto los políticos tienen una agenda distinta al de la población. Están hablando de temas de poder, de mesa directiva, que es un tema importante, claro está. Para ellos. Para ellos. Pero para la población. Pero no para la población, no para el taxista que nos escucha o el guachimán que nos está escuchando en este momento. Por eso hay que variar. El político tiene que saber sintonizar. Al igual que sintoniza RPP para escuchar las noticias, debe sintonizar también su criterio con la población. Eso es lo que necesitamos. Tocamos un punto básico. Es elegido un congresista y dice, conversamos dentro de 5 años, hermanito. No me censures, no me toques, no me digas. Ese es el problema de la democracia, uno de los problemas, creo. Claro, el problema es, en el fondo, hay un tema de cómo funciona la representación, claro, ¿no? Los congresistas comprenden un poco mal, porque dicen, tenemos semana de representación y nos vamos a nuestros pueblos. Sí. La verdad es al revés, ¿no es cierto? Ellos vienen a Lima en representación de sus pueblos. Vienen al Congreso en representación de sus pueblos. O sea, antes, no estoy diciendo antes, hace poco, antes, hace ya varias décadas, el Congreso funcionaba menos tiempo y la gente y los parlamentarios estaban más tiempo en sus poblaciones, trabajando con sus poblaciones y viendo que el Estado funcione. Muchas veces toda esa dinámica de reclamos de la gente que no encuentra cómo canalizar sus reclamos y entonces toma una cartera, es porque el parlamentario no se ha hecho escuchar en Lima.
Y ese es el segundo problema, porque si bien el parlamentario no entiende cómo funciona bien su tema de representación, luego cuando viene a Lima, resulta que la gente del Ejecutivo se siente más poderosa que el parlamentario que es elegido por voto popular. Entonces, cuando un parlamentario reclama por algo ante un ministerio, el ministerio no le hace caso. O sea, tiene que pedir cita con antelación para que el ministro lo atienda, cuando normalmente lo que debería hacer es que el parlamentario llame al ministro y lo convoque al parlamento y lo siente ahí durante horas hasta que resuelva el problema. Pero esas cosas no suceden por una mala práctica democrática, porque no tenemos, pues, tenemos políticos sin biografía parlamentaria, sin biografía política, que no tienen experiencia en la democracia, y nuestra democracia es una democracia que está acostumbrándose a funcionar. ¿Cómo será que se está acostumbrando a funcionar que nos asusta que haya un presidente de oposición en el Parlamento? Por el momento hay que dejarlo acá. Gracias, señores. A ustedes, Chimita. José Chevasco y Juan Carlos Valdivia por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante. Ricardo, gracias. Su participación en el programa. Nos vamos a ir rápido.